Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que también lo seguía, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza. Este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Todavía no habían comprendido que, según la Escritura, él debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Suenen tambores, suenen guitarras, y hosanas a Dios. Renace el día, surge la luz. Cantemos, hermanos, un himno a Jesús, porque Cristo resucitó, porque Cristo resucitó, porque Cristo resucitó. Asiento. Queridos hermanos, en primer lugar, les deseo a todos una muy feliz Pascua de Resurrección. Esta alegría y gozo pascual es realmente la felicidad más grande que tenemos en nuestro corazón, porque no solo es una buena noticia, un ser querido que ha vencido la muerte, que ha resucitado, sino que es la vida misma que ahora palpita en el corazón de cada uno de nosotros, por el bautismo, por la pura misericordia infinita de Jesús, porque simplemente así Él lo ha determinado. A pesar de que somos tan pecadores y miserables en realidad, Él no nos mira de esa manera, sino nos perdona y nos acoge en lo más íntimo de su corazón, queriendo hacernos participar de esta vida nueva. Queridos hermanos, la resurrección de Cristo y el tiempo de Pascua que ahora comenzamos depende de una palabra muy importante para la fe, que es el testimonio. La palabra testimonio en griego, eso es en latín, se traduce martirio en griego. O sea, ser mártir es ser testigo. ¿Y por qué es tan importante para la fe esto? Porque nuestra fe se sostiene no en inventos, en fantasías humanas, en mitologías antiguas, como creían tantas culturas y pueblos ancestrales como los griegos, los egipcios, los babilonios. Todos tenían su fe religiosa puesta en mitos, en leyendas que eran inventos de la fantasía humana. En cambio, la fe nuestra es una creencia en algo histórico, en algo real, en algo que ocurrió. Y esa es la gran diferencia, hermano.
Es Dios mismo que ha irrumpido en la historia y se ha hecho uno de nosotros y ha compartido el tiempo, haciendo Dios de esto que no solamente sea una cronología, sino también hay otra palabra muy bonita que aparece en el Evangelio de Juan, un kairos. ¿Qué significa kairos? La hora de Dios. Es una hora tan importante que le da sentido a todo el universo y a toda la historia del mundo. Y esa hora fue la Pascua de Cristo, la muerte de Jesús en la cruz, que es inseparable de su resurrección. Entonces, eso es lo que celebramos, hermanos. Pero para que esto no sea una teoría, para que no sea algo que es mera doctrina, es necesario recurrir al testimonio. El testimonio, la Biblia, entonces, no es un libro de teorías, no es un libro de tesis que se demuestran, sino que es un libro de testimonios. Son vivencias, son experiencias que nos cuentan los apóstoles, que nos cuentan las primeras discípulas de Cristo y que han ido pasando de generación en generación hasta que fueron escritas y pasaron a nosotros de esta manera, ¿no? Como la conocemos ahora, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Entonces se basa principalmente en testimonios. Así es que por eso fue muy significativo ayer que tuvimos la vigilia pascual con el bautismo de Claudio Acuña, porque este joven, profesor de 33 años, muy intelectual se notaba, ¿no es cierto?, en su testimonio, que fue bastante largo pero denso y muy bueno, ¿no es cierto?, nos ayudó mucho escuchar ese testimonio. Algunos estábamos inquietos, reconozco, porque ya había pasado la hora del toque de queda y seguíamos escuchando testimonios, ¿no? Pero era algo maravilloso porque era en el fondo estar escuchando a alguien que estaba en ese momento inflamado por el Espíritu Santo, porque había sido recién bautizado, porque había sido confirmado, recibió el don del Espíritu Santo y porque había recibido a Jesús por primera vez en la Eucaristía. Entonces, ¿qué importan las prescripciones humanas, las leyes? En ese momento, yo no digo que no hay que respetar las leyes, sí, de todas maneras, pero delante de lo que es la ley de Dios, que es el amor, no tiene comparación. Hay que confiar nomás, hermano, hay que seguir adelante. Yo con esto no quiero que nadie se sienta mal por lo que estoy diciendo, porque algunas personas se fueron retirando y estuvo muy bien que lo hicieran de a poquitito para ir saliendo de a poco, ¿no? Así más disimuladamente. Pero los que quedamos al final y pudimos saludar a Claudio, podíamos ver, ¿no es cierto?, experimentar la alegría que sentía este joven por estar bautizado y por haberse renovado en Cristo después de 33 años de búsqueda de la fe, de búsqueda de cuál era el sentido de su vida, y este momento para él fue tan importante, ¿no? Entonces, ¿cómo no escuchar ese testimonio? El testimonio que nosotros podemos entregar a nuestros hermanos puede ayudar a otras personas también a encontrarse con el Señor. Por eso es tan valioso poder testimoniar nuestra fe. Y si queremos experimentar a Cristo resucitado en este tiempo de Pascua, no lo vamos a hacer solo comiendo huevitos de chocolate, sino dando testimonio de nuestra fe a quien nos quiera escuchar. Porque cuando yo comunico esa experiencia que he tenido con Jesús, esa experiencia se fortalece, se robustece y madura y crece. Entonces fue muy bueno, ¿no es cierto?, lo que vimos ayer. Yo reconozco que durante la celebración también me sorprendí en varios episodios, ¿no? Por ejemplo, él, como eligió el método de inmersión, que significa colocar la cabeza entera dentro del bautisterio con el agua bendita, entonces estaba un poquito yo también nervioso, reconozco, porque después de poner la cabeza de él dentro del agua, la primera vez, yo te bautizo en el nombre del Padre, cuando él sacó su cabeza, estaba muy afligido, ¿no? Yo veía en su rostro que estaba conmocionado.
y yo pensé que se estaba ahogando, ¿no? Y más encima había que ponerle la cabeza 2 veces más. Así que fue un momento bien intenso, pero cuando finalmente él ya fue bautizado, entonces yo lo miré y la verdad es que él estaba súper emocionado. Mientras se bautizaba, estaba prácticamente llorando de emoción. Entonces eso es muy impactante porque es realmente vivir en serio, vivir ese encuentro con el Señor. Y eso es lo que ocurre, queridos hermanos, con los primeros apóstoles, reitero, con las primeras discípulas. La primera que tuvo la experiencia de Cristo resucitado fue María Magdalena. Eso lo relata San Juan en el Evangelio de hoy. Fue la primera, esta apasionada discípula que llegó la más tempranera de todas a ver a Jesús en el sepulcro, a ver su cuerpo, y se encontró con que Cristo había resucitado. Entonces ella fue la primera en anunciar este testimonio, esta experiencia: Cristo ha resucitado. Entonces Pedro y Juan fueron corriendo también al sepulcro. Pedro es muy significativo porque representa al jefe de la iglesia, ¿no? Es el Papa, es la estructura también paternal que tiene la iglesia, que Jesús dejó para estructurarla. Pero Juan representa el aspecto más, tal vez, carismático de la iglesia, ¿no? Como en la iglesia también hay personas que tal vez no están en la jerarquía, son laicos. Ahora, en la jerarquía también puede haber carismas, obviamente, ¿no? Pero el carismático es aquel que vive más inmerso en el Espíritu Santo, o sea, está inflamado por ese fuego del Espíritu Santo. Y era el caso de Juan. Sin embargo, a pesar de que Juan llega antes al sepulcro, no solo porque es más joven, tal vez es más bueno para correr que Pedro, más viejito, sino porque tiene tal vez un amor más apasionado por Jesús. De hecho, fue el que lo acompañó al pie de la cruz. Pedro, en cambio, lo negó 3 veces, aunque se arrepintió de veras. Pero miren qué interesante. Juan, cuando llega al sepulcro, no cruza el umbral del sepulcro, el límite. ¿Por qué? Porque él respeta la autoridad de Pedro. Respeta. Entonces, el que es más carismático, el que vive en el Espíritu Santo más fuerte, entiende antes las cosas de la fe, pero respeta también la autoridad, es obediente. Y Dios ama mucho la obediencia en sus hijos, es respetuoso. Por tanto, después llega Pedro y entra al sepulcro. Y entonces dice que Pedro vio las vendas en el suelo. Y además vio el sudario, esa sábana, que hoy está, ¿dónde? En Turín, ¿no es cierto? El santo sudario de Turín, que está expuesto ahí, donde se muestra la parte de adelante y de atrás de Jesús en el momento que resucitó, ¿no es cierto? Quedó el Señor ahí estampado con su imagen, y es un regalo para nuestra fe también. Y cuenta el apóstol Juan que cuando él entra ve también esas vendas en el suelo, pero el sudario estaba como en esa cama que tiene el sepulcro, tiene como una cama de piedra, y ahí estaba dobladito, estaba ordenado el sudario, que es una sábana larga, bien ordenado. Son pequeños detalles que nos ayudan a entender lo que es un testimonio. Cuando uno cuenta una anécdota, algo que le pasó, uno siempre enfatiza un detalle porque le llegó más, le llamó más la atención. Pero eso es garantía de que el testimonio que está contando esa persona es verdadero, no es un invento. A propósito de esto, también a mí me impresionó mucho un detalle cuando vino el Papa Juan Pablo II a Chile. San Juan Pablo II, ustedes saben que estuvo con nosotros los primeros días de abril del año 1987. Y la estrategia del Papa, ¿no es cierto?, era simplemente matarse, ¿no?
era darlo todo para que el pueblo pudiera conocer la palabra de Dios. Entonces cada día él tenía un plan súper exigente, daba muchas charlas en distintos lugares y todas eran tan agotadoras, estos encuentros donde iban cientos de miles de personas, donde el Papa se entregaba por entero en cada momento, ¿no? Y ahí cuentan varios testimonios, por ejemplo, que cuando terminaban estos encuentros, el Papa tenía que cambiarse completamente de ropa porque sudaba tanto que quedaba todo mojado. Entonces ahí se ve el grado de entrega del Papa. Pero a mí me llamó la atención otro testimonio que hasta el día de hoy lo recuerdo y creo que es un ejemplo para todos nosotros. Y es lo siguiente, que la señora que cuidaba el departamento donde estaba el Papa Juan Pablo II, dice que cuando llegaba ella a hacer la cama, la encontraba hecha. Entonces imagínense el Papa con todo el trabajo que tenía, con todo el esfuerzo que entregaba cada día, igual se daba el tiempo para hacer su cama, ¿no es cierto? Yo sé que todos ustedes que están aquí también dejan su cama bien hechita para comenzar el día, pero bueno, eso es lo mínimo que uno debe hacer porque tiene todo el tiempo del mundo para descansar también. Pero en el caso del Papa Juan Pablo II es un gran ejemplo, creo yo. Y es lo mismo que hace Jesús, ¿no? Jesús resucitó y no agarró las colchas y las tiró así, ¿no? Sino que dejó hecha la cama, dejó el sudario. Él, a pesar de ser Cristo, Rey, Dios resucitado, se dio el trabajo de tomar esa sábana, doblarla y dejarla ordenadita ahí, como diciendo, miren, aquí también les dejo un testimonio mío de mi resurrección, un regalo más de Jesús. Perdonen que sea tan disperso, pero es que es tan importante entender el valor del testimonio. Cuando uno cuenta estas cosas y las revive, entonces realmente la fe, por lo menos la fe cristiana, puede fortalecerse. Porque nuestra fe, insisto, se basa en testimonios. Pidamos entonces al Señor y a nuestra Madre María y a San José que todo lo que hemos vivido en este año de pandemia, de confinamiento que Dios nos ha permitido y nos ha regalado también, para encontrarnos más profundamente con Él, porque yo estoy seguro que es así, que a pesar de todas las desventajas que tiene estar más en la casa, el Señor nos ha regalado cosas muy valiosas, como por ejemplo reencontrarnos como familia, aprender el valor del diálogo, aprender el valor de perdonarnos, de tener paciencia, de servirnos mutuamente y sobre todo tener más momentos para la oración y para revisar cómo está mi vida, para la introspección, para darnos cuenta cómo estamos viviendo. Hace tanto bien esto, que es, como dice la Biblia, un año sabático, un año de descanso. Ha sido duro, ha sido doloroso, especialmente para la gente que está sufriendo más a causa de la epidemia, pero necesario para que no sigamos como un mundo loco viviendo una vorágine de cosas que no tienen sentido y que finalmente nos llevan al precipicio, ¿no? Por eso Dios nos ha permitido parar un poquito y reflexionar y ver qué es lo más importante. Sin duda que esto nos cambia mucho, es una experiencia que nos transforma. A mí me ha tocado dar clases últimamente a jóvenes en distintos colegios, de clases de filosofía doy yo, y uno nota que los jóvenes tienen ganas de aprender, tienen ganas ahora de estudiar, de esforzarse más, le ponen más empeño. Se nota que han sufrido los jóvenes, los estudiantes, no lo han pasado bien. Pero a veces esta dureza de la vida nos ayuda justamente a madurar, a darnos cuenta también de las cosas buenas que tenemos día a día y que nunca las agradecemos. Por eso hoy día me gustaría, al terminar esta reflexión en el domingo más importante del año, ¿no?, que es el domingo de Pascua, el domingo de Resurrección,
el domingo que le da sentido a todos los demás domingos. Este día se llama domingo porque es el día del Señor, Dominus Señor. ¿Por qué? Porque el Señor resucitó el primer día de la semana, el domingo. Me gustaría entonces dar gracias a Dios, dar gracias a la Madre María, nuestro Padre adoptivo, San José, dar gracias por todo lo que nos han regalado, porque la fe, la vida religiosa, sobre todo la gracia del Espíritu Santo, es lo más hermoso que tenemos. Cuidémoslo y tratemos de fortalecer esa llamita que está representada en el cirio encendido, dando testimonio de nuestra fe. Demos testimonio, oremos más, recemos más, acerquémonos a Jesús para adorarlo, para agradecerle personalmente por todo lo que nos da, para alabarlo, para, insisto, agradecerle mucho, para decirle que lo queremos, que lo amamos, y también para pedirle perdón, por supuesto, y por todas nuestras necesidades. Pero primero partamos agradeciendo este gran regalo que es la vida nueva que se nos da por la resurrección de Cristo. Así sea. Amén.